Juicio de David Sánchez. Comienzan a declarar los agentes de la UCO que investigaron su contrato en la Diputación. El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, dice que la plaza de directivo para el hermano del presidente del Gobierno fue impulsado desde las altas esferas políticas. Audiencia de Badajoz, Miguel Verísimo, buenos días. Buenos días. El teniente coronel Antonio Balas, al frente del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, apunta directamente al expresidente de la Diputación de Badajoz como implicado en la creación de la plaza que acabaría ganando David Sánchez. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Basándose en los correos intervenidos durante la instrucción, Balas resalta que el puesto fue escalando en apenas unos días. Pasó de coordinador de grupos corales a un cargo de alta dirección, el de coordinador de actividades de los conservatorios. Los directores de los centros, en cambio, como han reafirmado durante el juicio, lo que querían era profesores de pianos e incluso un community manager. En total, 9 agentes de la UCO van a declarar en el día de hoy. Teniente coronel Antonio Balas ha dicho que fue Miguel Ángel Gallardo quien impulsó la creación de la plaza que luego se adjudicó a David Sánchez. Para la UCO el puesto se creó desde lo más alto de la institución, ha dicho desde alguien con capacidad política para poder hacerlo, y eso ha señalado Antonio Balas, solo pudo hacerlo quien la presidía en ese momento, la Diputación de Badajoz, es decir, Miguel Ángel Gallardo. Dice la UCO que el puesto se creó por estrategia política y además para una persona determinada. Y aunque Balas ha señalado que el nombre de David Sánchez no aparece en ninguno de los correos, sí que lo relacionan con la creación, con la ocupación de esa plaza, porque dicen David Sánchez intentó buscar casa en Badajoz antes de que se adjudicara ese puesto de trabajo, y también han hecho referencia al correo en el que se habla del hermanísimo como la persona que la iba a ocupar. Vamos a ver, lo que nosotros vemos a lo largo de la actuación nuestra en esta causa, que se refleja en estos atestados, que a su vez se hace eco de otros oficios anteriores, lo que vemos es que la necesidad, no la necesidad, sino el cargo, ese cargo de puesto directivo no nace en el área de cultura. Vemos que no nace ahí. ¿Y dónde exactamente nace? Nosotros, se puede explicar, entendemos que nace, vemos que el motor donde está la fuerza de la creación está en el área de recursos humanos, que se relaciona con cultura directamente, fundamentalmente con la directora de área, pero entendemos, o sea, es evidente que el área de recursos humanos no tiene es un área transversal a toda la Diputación, que se encarga de gestionar en una acepción amplia esos recursos humanos, esas necesidades. Entonces, al no partir del área interesada, que era cultura, nosotros entendemos que debe de estar en un nivel superior, con una capacidad política, porque al final el tema de personal debe corresponder a unas estrategias políticas, ¿no? Tiene que ser de un nivel superior. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Garantizo la legalidad formal del acto, garantizo la autenticidad y derivo del acto que estoy rubricando en 3 aspectos. El primero, que el órgano es competente, el decreto figura arriba la competencia delegada del presidente para estos menesteres. Segundo, que el procedimiento es correcto. Tercero, que está motivado. Cuarto, que tiene pie de recurso. Y quinto, que está fiscalizado por la intervención. Con lo cual, las 3 esferas quedan limitadas funcionalmente. El secretario, órgano decisor, que es el diputado delegado en esta materia, y el decisor, secretario e interventor. Con estas cuestiones, doy por válido y actúa en la segunda parte, aparte de la fe pública, en la certificación de que se incorpore el decreto al expediente y sea notificado al interesado. Ahí acaban mis funciones.
Bien, entonces usted verificó todos estos extremos cuando lo firmó. Lo contenido en el decreto, no puedo ir más allá. Bien. Vale. ¿Usted conoce el procedimiento de cobertura del puesto de jefe de sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas? ¿Conoce cómo se creó el puesto de trabajo y cómo se cubrió posteriormente? Solo imagino que ha sido, como siempre, aprobación de unas bases de la convocatoria, publicidad de esa base, concurrencia pública y adjudicación. Si observo que en el decreto se contiene, por eso de la motivación, que es una cuestión de servicio autorizada por la Junta de Extremadura por un máximo de 2 años, que no tiene contenido económico compensatorio y que después de los 2 años se sacará a provisión definitiva, que no sé si se ha hecho o no en este momento. Sí, ¿a usted le sorprendió que fuera cubierto por provisión provisional por 2 años? En absoluto, me limito a fiscalizar el acto que estoy rubricando. Bien. Y una última pregunta. Ha dicho que usted no conocía a don Luis Carrero. ¿Usted oyó o tuvo conocimiento de algún modo u otro de que este puesto estaba preparado para adjudicarse a un amigo de don David Sánchez? No, nosotros estamos en el mundo de los pleitos. En ese momento actuamos con secretario. No sé nada respecto a rumores, ni nada parecido. ¿No hubo ningún funcionario, ningún político, ninguna persona técnica que dijeran, oiga, este puesto está reservado para esta persona? No, los letrados de la Diputación, estamos a decirlo, tienen la imagen de ser profesionales y ceñirse a la realidad. Señor Durán, buenos días. Buenos días. Dice, y ya ha reiterado, que analiza el contenido, pero se refiere al contenido formal, que es lo que ha dicho, ¿no? Porque si distinguimos entre contenido y continente, usted lo que analiza es el continente, ¿no? El aspecto formal de la resolución, o hizo alguna gestión para verificar si estaba correcto. Señora letrada, el artículo 3 del Real Decreto 128/18 da fe pública a los secretarios. ¿Qué significa? Garantizar la legalidad formal y la autenticidad del acto. Y bien, eso se ha respondido. Sí, la segunda parte sobre ¿realizó alguna gestión para comprobar algún extremo que le sorprendiese? No, contenía los elementos esenciales. Sobre ese proceso y que era parte de la resolución, ¿usted también tuvo detalle de alguna circunstancia, como por ejemplo que era el único que se presentó a esa plaza? No me interesaba, no sé si fueron 1 o fueron cientos. Muy bien, no hay más preguntas, gracias. Señora letrada. Con la venia, señoría ilustrísima. Solamente una pregunta. Usted ha dicho ahora en esta declaración que imagina que el procedimiento ha sido conforme a la legalidad. ¿Es así, no? ¿Usted lo imagina por lo que vio, como ha dicho la compañera? Por el continente que usted apreció en ese momento, ¿no? No, solo para... si no le Sí, interrumpo, por favor. señoría letrada, por favor. No que imagine, es que constato que este tipo de provisiones llevan la aprobación de unas bases, la publicación de esa base, que es una convocatoria, el acceso y la selección. Bien. Solo era esa apreciación, nada más, señoría. Señor letrado. No haré preguntas. Señor letrado. Con su venia, ilustrísimo señor presidente. Mire, don Juan Francisco, si usted hubiera visto en el expediente que le pusieron a la firma que con anterioridad a la publicación de las bases para ese concurso existieron correos electrónicos en los cuales se daba por hecho que el señor Carrero se iba a incorporar a la Diputación, porque así se lo había dicho uno de los funcionarios, señor Candalija, y un alto directivo de la Diputación, señor David Sánchez. Si usted hubiera conocido esto, ¿hubiera puesto algún reparo a la hora de la firma? Señor presidente, yo no Bien, puedo entrar en conjeturas. Sí. Un momento, efectivamente. No puede preguntar si hubiera conocido esto. No hablamos de hipótesis. ¿Usted tenía conocimiento de esos correos? En absoluto. En absoluto. Bueno, pues señor letrado. No, más preguntas. Muy bien, señora fiscal. Ninguna pregunta, señoría. Ninguna, señor presidente. Bien. ¿Van a hacer preguntas por este lado? Sí, señoría, con su permiso. Sí. Don Juan, para no dar la sensación de que usted era el único órgano de control técnico sobre este procedimiento y sus adyacentes, el procedimiento de creación de la plaza, desde su experiencia larga en la Diputación, tiene también sus propios controles y las personas que los realizan, desde el punto de vista de fiscalización, desde el punto de vista legal, secretaría, intervención, creación de la plaza.
si efectivamente cualquier tipo de... No he entendido la pregunta, señor letrado. ¿Puede repetirla, por favor? Un momento. Con su permiso, repito la pregunta. Usted nos ha dicho exactamente la dimensión de su control y qué significa su firma en ese decreto. Yo le pregunto si, al margen de eso, el proceso de creación de la plaza tiene sus propios sistemas de control e intervienen en esas funciones de fiscalización y de control legal y fiscalizador otros órganos de la Diputación, tales como el secretario, el interventor, los técnicos de recursos humanos. Si no fuera así, se vulneraría la legalidad. Tiene que ser así. Y segunda y última, ¿pasa lo propio también con el propio expediente de provisión? Redacción de las bases, constitución de la comisión de valoración, incluso la propia elección del sistema de contratación, comisión de servicios en este caso. Cualquier vulneración de cualquier aspecto del régimen administrativo conllevaría la vulneración del mismo. Quiero entender que ha sido así. Muy bien. Señor Montaño, ¿alguna pregunta? Con la avenida de Sala, ninguna. Muchas gracias, señor Durán. Puede marcharse. Muchas gracias, presidente. Hay un tema que ha suscitado una cierta prensa y que ha trascendido a esta causa, que es la utilización del término hermano, hermanito, irmaiño en sucesivos correos, que ha llamado la atención tanto de las acusaciones públicas como incluso del juzgado de instrucción. Le ha resultado llamativo. Entonces, yo quería preguntarle si en su círculo de amistad entre don David y don Luis era habitual utilizar este calificativo de hola hermano, hola hermanito. Sí, casi desde el primer momento, sí. Es decir, desde esa época ya se utilizaba este término. Casi desde el primer momento, entre ellos han utilizado esta nomenclatura, por decirlo así. Entre ellos y conmigo también. ¿Con usted también? Sí. Se plantea la cuestión de nulidad, voy a dejarlo de antemano, o posible cuestión de nulidad, y nos explica, al final de la exposición se entenderá por qué digo posible cuestión de nulidad, del auto de apertura de juicio oral, nulidad parcial en todo caso, del auto de apertura de juicio oral de 22 de mayo de 2025. Fundada esencialmente en que el auto de apertura de juicio oral no excluye de la decisión de abrir juicio oral determinados hechos tildados o calificados como delictivos en el escrito de acusación sobre los que mi defendido no se le tomó declaración a lo largo de la instrucción. Un poco más. No se le tomó declaración y no se le podía haber tomado declaración porque en el momento en el que el señor Gallardo prestó declaración como investigado, 9 de enero del 2025, ni siquiera eran objeto de investigación en la causa. Nos referimos a los hechos que se narran en el escrito de acusación en la conclusión primera, apartado C. En el auto de apertura judicial se refiere, ¿no? Sí, lo recoge. La nulidad va a el auto de apertura judicial, iba a continuar, el auto de apertura judicial no excluye, describe todos los hechos por los que abre, por los que formula acusación, por los que se formula el escrito de acusación, y no excluye los que la acusación incluye en el apartado C, en el apartado primero, letra C de sus conclusiones, que se refiere fundamentalmente con todo lo que queramos decir, pero en esencia, para entendernos, es la creación y adjudicación, y lo tengo que leer porque del puesto de jefe de sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas. Jefe de sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas, que vino a ser adjudicado a uno de los aquí acusados, que es don Luis Carrero. Bien. Como decimos, sobre estos hechos, a diferencia de lo que ocurrió con otros acusados, entre ellos el señor David Sánchez, que se le toma nueva declaración, al señor Gallardo no se le toma declaración. No sabemos si porque la instructora entiende que no ha concurrido indicios, pero lo cierto es que no se le toma declaración. Y como decimos, no podía habérsele tomado, no estaba en la causa. Esto fue objeto de ampliación en virtud de un auto de 13 de marzo del 25, que obra como acontecimiento 2890, que es a su vez consecuencia, 13 de marzo del 25, que es a su vez consecuencia de un atestado de la UCO que obra en el acontecimiento 2880.